Nacional, también presidente de Primero Venezuela, organización política que también está participando en estas elecciones el próximo 25 de mayo. Por cierto, el próximo lunes comienzan las postulaciones según el cronograma electoral que ha publicado el Consejo Nacional, bueno, enviado por WhatsApp. Hay gente que está criticando que el CNE no ha publicado el cronograma electoral y eso es uno de los reclamos dentro de lo que ha sido el transcurrir de este proceso electoral. Pero lo cierto es que, bueno, estamos en un proceso donde hay varios temas que van a incidir, por supuesto el tema del contexto internacional, Estados Unidos, Venezuela, toda esta situación interna también de la oposición, cómo la está viendo primero Venezuela, viendo que, bueno, hay quienes plantean la idea de cerrar el paso a un sector político del país. Dicen que hay posibilidades de unos caballos de Troya, dijo José ahorita en este espacio, y otros se suman. Por allí Bernabé Gutiérrez dijo que olfatea un golpe de Estado, como si sacan un puño de diputados este sector de la oposición, y pareciera que entonces, bueno, como que ustedes no quieren que los otros corran, ¿no? Parece como... Mira, el hecho de que tú digas verdades no quiere decir aquí que nosotros vetemos a nadie precisamente en el camino del fortalecimiento y de la lucha democrática. Es todo lo contrario. Nosotros hemos sido bastante responsables con el país y bastante responsables con los venezolanos cuando le decimos la verdad. Primero que todo. Y hay una verdad, que tú no puedes ir a un proceso electoral, si ganas entonces lo reconoces y si pierdes no lo reconoces. Si yo tengo inconformidad con lo que pasa en ese proceso electoral, lo lógico es que yo acuda a las instituciones del Estado y obviamente pueda dirimir mis diferencias con el resultado y pueda entonces empezar una lucha que obviamente va en todas las direcciones. Pero cuando tú planteas precisamente una lucha democrática, el todo o nada, o gano o lo desconozco todo, entonces empieza lo que hoy en día estamos viendo que es reiterativo en cada proceso electoral, que cada vez es peor, porque es un sector extremista de la oposición que no cree en la ruta electoral, que hace todo lo necesario para boicotear, que bueno, saca de eslogan en eslogan siempre en cada proceso electoral para ver cómo boicotea, y que hoy está empeñado, como lamentablemente no ha tenido sino un revés electoral en cada proceso, y ha tenido una incoherencia porque hoy te dicen vota, mañana te dicen no vote, pasado mañana te dicen, bueno, lo que me digan los gringos, los Estados Unidos. Entonces, siéntate, párate, negocia. Y esa política miope, torpe, excluyente, derrotista, creo que en lo particular no lleva a ningún lado. La política de brazos caídos nunca ha dado resultados. Es más, te lo digo mucho más claro, más nítido. Para mí, entrar en la tensión es rendirse sin luchar. Eso muy claramente lo tengo yo definido. Nosotros apostamos el 5 de enero, precisamente el año 2020, cuando todo el mundo aquí se escondía, nadie se atrevía a hablar de la ruta electoral, porque era un pecado capital, porque eras colaboracionista, lacrán, vendido, tarifado, y toda aquella adjetivación de ahí en adelante. Entonces son esos mismos actores, que yo no sé cuáles son las condiciones que han cambiado, que te dicen el 28 de julio, no ganamos, tenemos las actas, pero en vez de mostrar las actas en las instituciones del Estado de aquí en Venezuela, bueno, fueron y se las llevaron al exterior con el propósito de ¿qué? De ir contra el Estado venezolano y la institucionalidad. Entonces, quienes no entren en ese camino es una contradicción, no deben ser partícipes. Lo segundo, ¿cómo deben participar, por ejemplo, aquellas personas que está demostrado que obtuvieron dinero de la USAID, que obtuvieron dinero de monómeros, de CICO, y que están inmersos en corrupción abiertamente demostrada? No porque lo decimos nosotros lo dijimos cuando irrumpimos y cuando rompimos con esa clase política. Dijimos que allá había unos grandes negocios, que dónde estaba la ayuda humanitaria, que dónde estaban los fondos de cooperación, que dónde estaban los reales de monómeros de CICO. Y tuvo que salir el gobierno norteamericano ya hastiado de esa corruptela que representó Guaidó. Entonces ahora nadie estuvo con Guaidó, ahora nadie estuvo en el gobierno interino. Fueron hasta embajadores de ese gobierno interino. ¿Y para qué se aprobó una ley de extinción? ¿Para qué se aprobó una ley Simón Bolívar? Precisamente para acabar con ese tipo de prácticas políticas que van contra el Estado venezolano, contra la institucionalidad del país, pero también contra la democracia. Entonces, quienes no creen en el voto, obviamente tienen que asumir sus consecuencias. Nosotros, cuando insurgimos con unas banderas de lucha clara, asumimos nuestro compromiso, nuestro costo político, y hoy, ¿dónde estamos? Bueno, le ahorramos el país porque le abrimos una válvula de escape
precisamente para evitar una guerra civil. Y claro, estamos en el camino electoral. Entonces, en pero ese eso camino, deja la puerta Carlos, abierta en ese camino, en deja la ese puerta camino, abierta a la reflexión. Es decir, ustedes cierran la puerta a cualquiera que en ese trance no vale, es todo lo contrario. Aquí está bien, porque pudieron haber apoyado a Guaidó, pudieron haber pedido sanciones, pero lo hoy quieren primero que participar. tenemos es que entender es que aquí hay unas reglas de juego. Si te vas a someter a la regla de juego, Claro, participa. Pero no me vayas a decir que vas a participar, entonces vas a volver con la misma película, apenas termine el proceso electoral, a decir te robaron las elecciones. Claro. A cuando ganas, ¿por qué no te las roban? Aquí hay demostraciones quienes han ganado elecciones y quienes han perdido. Yo he ganado elecciones y he perdido elecciones, pero estoy en la ruta electoral, estoy en la ruta democrática. Y aquí va nuestra reflexión. Mira, yo no concibo cómo es que quieren dejarle el camino libre a Nicolás Maduro después de lo que vimos el 28 de julio, que es una expresión contundente de un pueblo que le gusta electoralmente resolver los problemas en paz por la vía electoral, y que creo que es el mejor momento, porque si decimos que es el peor gobierno en la historia de este país, que no resuelve los problemas de los venezolanos, que nos tienen una profunda crisis económica, entonces ¿por qué no ir a un proceso electoral donde tú lo puedes castigar con un voto, donde le ahorrarías mucho a los venezolanos de sufrimiento y dolor, y donde estarías dándole una herramienta poderosa al ciudadano de a pie para que comience el camino en 3 direcciones? ¿Cuáles son las 3 direcciones? La primera, lograr la renovación. Aquí hay que construir el dinamismo necesario para que las fuerzas productivas de este país, bueno, podamos nosotros reimpulsarla y poder reactivar el aparato productivo, económico de este país el 100%. Eso tiene que ver con una visión nacionalista, que defendamos los intereses del país por encima de mi aspiración personal y política. En segundo lugar, nosotros creemos en el cambio. Hay que generar las transformaciones necesarias, profundas, de manera integral, colectiva, plural, porque hasta ahora hemos visto una visión sesgada de sectarismo contundente por ambas partes, claro, que, repito, se creen dueñas del país y se creen dueños de la verdad. Plantean y que, lo tercero, que plantean que no voten, dicen que el que vote está con por el supuesto, gobierno. Por supuesto. Y lo tercero es con el corazón, ¿vale? Ponerle el corazón a este país, ponerle el corazón a nuestros estados, significa, bueno, que empecemos a trabajar para generarle a los venezolanos bienestar, calidad de vida, y que pongamos a la gente en primer lugar. Y por eso es que nosotros decimos con orgullo que nuestro movimiento se llama Primero Venezuela, porque pensamos primero en el país, en ese sentimiento que palpita día a día, que está conectado precisamente con una aspiración en cada rincón del país. Es un clamor de cada uno de los venezolanos. Yo creo, por ejemplo, en la unidad, pero no en esa unidad hipócrita. Yo creo en la unidad de los que creemos y queremos cambio en este país, de los que queremos por la vía electoral resolver el problema y dirimir nuestras diferencias. Yo creo en la unidad sin chantaje. Yo creo en la unidad donde tú reconozcas liderazgos claros en los estados. Por ejemplo, aquí hay estados. Pero vamos a un proceso. Ese reconocimiento va más allá de la Alianza Democrática. Por supuesto ¿Qué tan amplia es esa unidad? Bueno, por supuesto que tiene que ir, porque el tema es de la unidad. Es que yo puedo aspirar a ir en una unidad electoral, pero es que nuestra unidad que estamos proponiéndole al país es más allá de lo electoral. Es nuestra visión de propósito, de cómo vemos el país, de cómo vemos los estados, de cómo reimpulsamos el tema que hoy en día nos afecta a los venezolanos, que es el tema económico, que es el tema de los servicios públicos. Tú ves cuántos apagones hay a diario en nuestro país y es incesante la cantidad de apagones que hay y nadie dice nada. Ahora nos van a decir que es la emergencia climática. Y yo te digo, puede ser eso una de las causas, pero no es la totalidad de las causas. Claro. Aquí no hay inversión en materia de sistema eléctrico permanente, consecuente. Y nosotros sabemos que los sistemas de distribución están obsoletos, hay falta de inversión, pero también hay una gran corrupción. Entonces, allí es donde nosotros queremos ver cómo nos ponemos de acuerdo en el país para generar ese cambio de abajo hacia arriba, con liderazgos auténticos y genuinos, que por eso es que nosotros los denominamos la rebelión de esas regiones, que no es otra cosa que esos liderazgos que están conectados, reconocidos en cada rincón del país y que nosotros con grandeza política los vamos a reconocer y los vamos a apoyar. Vamos a hablar de esa grandeza política con algunos antecedentes, 2020 y 2021, porque de haberse logrado esa idea de una unidad más allá de lo electoral, bueno, la imagen del país fuera otra. Lo ampliamos al regreso con nuestro invitado Luis Parra. Nos toca hacer una pausa y también leemos sus comentarios. Recuerden, @primerapagina GB en las redes sociales.